¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras. Un programa que lo va a ayudar a entender cosas difíciles y muy delicadas que están sucediendo en la calle y en los ambientes de los trabajos y en donde se acostumbra a visitar, donde hay mucha gente. Queremos hablar la diferencia que hay entre el hablar positivo y el declarar la palabra de Dios. Estamos aquí en este panel con Ana Montes, con Tatiana Figueroa, y queremos presentarles, juntamente con la pastora Lidia, un tema bien importante. Está de moda de hablar, no hables negativo, habla positivo, no hables negativo. ¿Qué significa eso? Nosotros queremos mostrar la diferencia entre hablar la palabra de Dios y declarar la palabra, que hay una muy grande diferencia con hablar positivo. Tatiana, queremos hacer una introducción, porque la gente está confundida con eso de que todo tiene que ser positivo. Sí, vamos a hacer este programa, lo hemos pensado porque hay mucha desinformación. En las iglesias ha entrado tendencias que ya se vienen desde el siglo pasado presentando y no es de Dios. Tampoco es de Dios que las personas usen un lenguaje fuera de la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir? Hablar cosas negativas, traer para sí mismo fracaso y derrota. ¿Cómo vivir una vida en victoria creyendo por fe la palabra de Dios, poniendo la fe en Dios y no poniendo la fe en el poder de la mente, pastora Lidia? ¿Cómo arrancamos este programa? ¿Con qué texto bíblico pudiéramos nosotros entenderlo mejor? Vamos a hablar un texto muy, pero muy importante, que es Job 3, 25 al 26. Job dice que lo que temí me vino. Y ahí se ve un temor relacionado con lo que confesamos diariamente. Es cierto que hay personas que viven bajo temor. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Qué pasaba con Job? Él tenía miedo que Dios destruyera a sus hijos. Él era un hombre que no necesitaba de trabajos extras ni sacrificios, porque era un hombre rico, próspero. Es más, sus hijos se pasaban de fiesta en fiesta. Pero él tenía un temor que Dios castigara a sus hijos. Por eso todos los días, cuando terminaban las fiestas, le levantaba oraciones rogativas y decía, tengo temor que Jehová castigue a mis hijos. Tengo temor que el Señor me quite las cosas. Eso sí es hablar negativo sin estar basado en la palabra de Dios. Y dice que así le sucedió. Es que Dios quería darle una lección. Pero queremos enfocarnos cuando las personas dicen, pon tu mente positiva, habla positiva. ¿Será que al hablar positivo o tomar la mente en positivismo, estamos controlando el ambiente o controlando la situación? Sí, pastora, hay que tener bien claro esta situación. Nuestra fe debe estar puesta en Dios, que nos ha dado su palabra, que es un rema a nuestro corazón. Es la palabra que nos da esperanza, es el ancla que está con nosotros, ¿verdad? Y que cuando nosotros lo pronunciamos en todo tipo de momento por el que estemos pasando, nosotros sabemos y tenemos la convicción en nuestro corazón que Dios va a obrar en su tiempo, porque Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Es diferente a cuando ponemos nuestro pensamiento en cosas positivas, creyendo que en el poder de la mente, de controlar todo a través de la mente y de repetir y repetir y repetir y repetir, pastora, porque lo he visto, repetir que algo va a pasar y que algo va a pasar y que algo va a pasar y que algo va a pasar, eso nos va a ocurrir y vamos a poder ser exitosos. Yo creo que esto no es tener fe en Dios. El poder repetir, 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 eso lo hacen muchas religiones. Lo hacen con cuantas, van con bolitas y van repitiendo, repitiendo, creyendo que en esa repetición van a tener ellos la solución de lo que están pidiendo. Sin embargo, yo creo que se llama control mental. Hay una diferencia. Poner la mente positiva
creer que tú vas a girar las cosas, creer que tú vas a cambiar la situación, eso no significa declarar la palabra de Dios, porque entonces entraríamos en las religiones budistas, y etcétera, etcétera. Grandes religiones hoy creen en el controlar el dolor del cuerpo a través del poder mental. Entonces, ¿qué diferencia hay en decir, yo domino el dolor de mi cuerpo con mi mentalidad? No te duele, no te duele, no te duele. Eso es repetición de una palabra positiva. Pero sin embargo, ¿qué diferencia hay cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Jesús es mi sanador? Hay una diferencia en buscar la palabra de Dios. ¿Y por qué no leemos textos de fe para que la gente pueda oír la palabra, que es la que nos da la verdadera fe? ¿Por qué, Ana, tú no lees unos textos de fe? Sí, pastora. También podemos encontrar en Marcos 9:23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. También buscamos en Marcos 11:23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, que es muy diferente a lo que usted acaba de explicar, pastora. Poderoso. Amén. Dice que Josué recibió la voz de Dios y le dijo, medita en mi palabra, repite mi palabra, cree mi palabra. Pero ¿qué pasa cuando las personas repiten lo que dicen los medios de comunicación? Exacto. O cuando lo que oyen en los trabajos, los que oyen en la peluquería, sí, repiten, sí, va a haber un caos en la tierra, sí, va a haber un caos en la tierra, va a haber un caos en la tierra, y está hablando, profetizando un caos en la tierra, cuando quizá la palabra no está diciendo eso. Entonces son pocos los que se consideran ser optimistas hoy en los ambientes, porque la persona cree que va a venir problemas en un futuro. Sin embargo, los cristianos no pueden vivir con temor a lo que dicen los medios de comunicación, pero tampoco pueden decir, se van a poner frente al mar con una palabra positiva, no va a venir caos, no va a venir caos, porque eso es como un espíritu robótico, un espíritu que la mente controla la situación, no va a haber caos, no va a haber caos, no va a haber caos. Hay una diferencia entonces de lo que en parte la nueva era y estas grandes religiones han querido tomar el control usted mismo sobre sus enfermedades, sobre la situación de su ambiente. Hoy voy a tener un día positivo, hoy va a ser un día positivo, hoy va a ser un día positivo. Pero lo que dice la palabra es diferente. ¿Por qué nosotros podemos ser optimistas y consideramos que ser optimista es hablar positivo? No tiene nada que ver. Ser optimista es hablar lo que dijo el Señor. Ciertamente, como el texto decía maravilloso, que dice, cuando tú le hablas al monte del problema, Sí, es diferente al problema de tu enfermedad. Es diferente. No es tu mente la que controla tu enfermedad. Es la palabra la que es espada y sana tu enfermedad. Hay una diferencia. Por eso decimos que hay que tener cuidado, como decía Tatiana, en hablar positivo, que es el control de tu mente, a tú querer controlar tu cuerpo. Yo creo que, Tatiana, eso ya es viejo, como tú decías. En los años 80 esto era, los 80, los 90, en las escuelas, Sí. En las universidades, ya se hablaba de este tema, no es de ahora. No, no es de ahora, en la introducción de los métodos Silva, los métodos de aprendizaje en los trabajos, donde se le enseñaba a las personas a cancelar una palabra o un pensamiento negativo que hubieran tenido en un momento, o a irse a un lugar y poner la mente en blanco, pastora, y verse en un lugar cálido, azul, donde pudiera repetir y repetir y repetir cosas para que le fuera bien. Pues entonces estamos hablando de yoga, estamos hablando de meditación trascendental, que esta teoría surgió a través de las personas que fumaban marihuana, de la época de los hippies, que muchos de ustedes que nos están viendo quizás no habían nacido en esa época, pero eso era esas repeticiones y ese cancelo. Una cosa es cancelar
basado en la palabra de Dios. Y otra cosa es cancelar por las situaciones mentales de la fuerza personal. Entonces, ¿qué hace cuando se levanta la fuerza personal? Hace que la persona se sienta importante. Sí. La persona no depende de Dios. Exactamente. La persona no depende de Jesucristo. La persona no depende de la palabra. Es ella la que controla. Es él el que controla. Controla el ambiente, controla la situación. Sin embargo, la persona está engañada. Porque el poder dice Tatiana, de abrirla, poner la mente en blanco, o el poder de tener la mente en blanco, es cuando el yoga llega a un karma que entra en un estado de inconsciencia, pero alguien tiene que estar en tu mente. Un espíritu malo puede tocar esa mente. Y eso es muy fuerte cuando estamos creyendo que lo hacemos según la palabra de Dios. El error es cuando estas cosas han entrado en la iglesia o cuando las personas creen que están haciendo o actuando según la voluntad de Dios. Hay otro texto que podíamos explicar, un texto que nos levanta la fe para saber que es Dios el que contesta nuestras oraciones. Tenemos en Mateo 8:13, dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Estamos viendo, pastora, el Señor era específico, todo dependía de creer. Jesucristo dijo, tened fe en Dios o tened la fe en Dios. Si tú crees, es posible. Creyendo en Dios, creyendo en su palabra. Si Jesucristo lo dijo, es porque así será. Conforme a tu fe, le decía, será hecho. Al ciego le dijo, ¿qué tú quieres que haga por ti? Era evidente que estaba ciego. Sí. Era evidente que no veía. Estaba a la orilla del camino. Él estaba pidiendo misericordia al hijo de David que pasaba. Pero ¿qué quieres que yo haga por ti? Tenemos que ser con Dios específico de nuestra necesidad y creer que a través de Jesucristo, si es una sanidad, vamos a encontrar la sanidad o vamos a encontrar la solución de ese problema por la palabra que se nos ha llegado a nuestro corazón y no a la mente, a la repetición y al poder positivo. Pastora, ya estamos terminando este segmento, pero han entrado muchas llamadas y han entrado también muchos correos electrónicos. Queremos seguir en Emprendedoras porque en el segundo segmento vamos a seguir hablando acerca de este tema tan importante para que tú, querida amiga y amigo que nos estás viendo, no caigas en un espíritu de error. Ya regresamos. Seguimos en Emprendedoras en esta nueva temporada, hablando de un programa maravilloso acerca de la diferencia que hay entre hablar positivamente y hablar la palabra de Dios. Queremos recordarle a todos nuestros televidentes nuestro email, que es emprendedoras@jesusvivehoy.com, y queremos darles también una excelente noticia. Tenemos ya nuestro propio canal de televisión por internet, www.jbhnetwork.org. Allí vas a poder ver todos los programas de emprendedoras, todos los programas de restauración y vida. Vas a poder escuchar palabra de Dios, las prédicas de nuestros pastores, videos musicales. Es algo muy, muy bonito que hemos preparado para ustedes. Pastora, el poder de Dios en su palabra. La fe tiene leyes espirituales y es cierto que tenemos que hablar la palabra de Dios y decir, la palabra de Dios dice, porque a veces no sabemos lo que dice la palabra de Dios y nos inventamos las palabras positivas. Entonces, dice que Jesús venció al enemigo, escrito está. Y el enemigo le decía, sí, pero en la tentación, sí, pero también está escrito está esto, pero escrito está correctamente, hay que aplicarla. Porque Satanás dijo, tírate de este templo y verás que el Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Pero él le dijo, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Porque no podemos hacer cosas dentro de las leyes naturales tratando de tentar al Señor. Si nos tiramos de un tren, lógico que nos podemos romper un brazo. A veces decimos, no, Dios me va a guardar.
tengamos cuidado con las cosas como hacemos. Es decir, hay leyes espirituales en las cuales la fe tiene que moverse dentro de ese riel, dentro de ese caminar. Por eso, el que habla la palabra de Dios tiene que conocer cuán poderosa es el declarar la palabra, el profetizar la palabra. Y como habíamos dicho al principio, Tatiana, es la palabra de Dios que vence al enemigo. Por eso cuando nos sentimos mal a la mañana, ay, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes. ¡Ah! Es el peor día de la semana. ¿Pero por qué? El lunes es el mejor día de la semana, cuando usted ya descansó y usted está fresquito para ir a trabajar. Entonces, hoy es el fin de semana. ¡Ah! Viene la fiesta. No es así. Podemos entonces cambiar los patrones que nos enseña el mundo y decir, este es el día que hizo el Señor. Entonces, cuando tenemos dolor de cabeza, nos levantamos y decimos, no, el Señor ha dicho que bendito sería el día, bendito a mi entrada, bendita mi salida, y que Él cuidará mis pasos, y Él cuidará mi cuerpo. Entonces proclamamos la palabra. Hay gente que se pone los textos en el cristal del espejo. En el espejo, antes de afeitarse, antes de lavarse los dientes, y lee los textos y comienza su fe a elevarse con textos poderosos de la palabra de Dios. Y dice que cuando nosotros hablamos la palabra, todo ataque del enemigo que ha querido opresionar nuestra mente tiene que salir huyendo, porque nosotros nos levantamos con gozo y con alegría, a pesar del dolor. Sí. Porque no estamos hablando de que ese dolor al levantarte no estaba, pero el levantarte con gozo y alegría, hasta poniendo alabanzas, ha hecho que tu ambiente cambie. ¿Y por qué no? Tu propio trabajo también va a cambiar. Es que la palabra son semillas que se depositan. La palabra de Dios cambia los ambientes, cambia las atmósferas. ¿Y qué dice? La fe viene por el oír. Cuando tú proclamas la palabra con tu boca, tus oídos la escuchan, viene a tu corazón y se queda contigo. Entonces tú la proclamas y tú la confiesas y tú dices, como decía la pastora, escrito está, Señor, y empiezas a declarar eso que ya Dios te dijo. Hay tanto poder en la palabra que el Señor le hablaba. Él le habló a la higuera, Él le habló a la tempestad, Él pronunciaba y decretaba. La palabra sale enviada por la boca de Dios y hace lo que Dios quiere que se haga, pastora. Exactamente. Hay un texto, a ver si lo podemos leer, en San Juan 14, 12. Sí, dice, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pastora, yo quería también comentar de que ahora en día se le está enseñando a la gente que no tiene que confiar en Dios, que tiene que ponerse su pensamiento en positivo, que Él es dueño de su propio cuerpo, que Él es dueño de su propio destino, de su propio futuro, y de que leer la palabra es algo religioso. El decretar versículos poderosos como el que estamos leyendo es religioso porque ya Dios se lo dio a uno, el poder. Ya Dios se lo dio a uno el poder. Bueno, esas son creencias nuevas, pero el Señor dice una cosa maravillosa: creed en Dios, tened fe en Dios. Sí, Señor. ¿Está basada esa fe en la fe de la gente, en la fe de las religiones, en la fe de lo que las personas hablan, o en la fe de Dios? En la fe que Él estableció. Hay una gran diferencia. No nos olvidemos que estamos en una época de poder mental y de control. Estamos en un tiempo que a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, de las películas, se suelta a las mentes un control de tal manera que las personas se van acomodando al sistema, no solamente que oyen, sino que ven con sus ojos, y eso queda impregnado en la mente tan fuerte que las personas quieren ser como los demás, quieren tener el dinero de los demás. Hay una imagen que queda grabada
Y ni hablar de Colombia, porque eso sería otro tema, ¿verdad, Tatiana? Sí. La imagen es tan importante en Colombia hasta para los trabajos como en todo lugar. Completamente. Como te veas, eres aceptado o no. Y bueno, sí, como usted decía, pastora, ese es otro tema, en el poder de la imagen tuya y lo que eso puede transmitir, como un lenguaje también visual. Sí. Exactamente, y como decía Ana, nosotros somos testigos de que el poder de Dios no ha menguado, que la palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. No nos olvidemos que en estos últimos tiempos hay una batalla para poder controlar las mentes de las personas. Y todo esto que estábamos hablando, que tiene un auge desde el siglo pasado, desde los 80, de los 70 del siglo pasado, es para llegar a un control de la humanidad. Pero lamentablemente estas costumbres se han filtrado, estos lenguajes se han filtrado dentro de los cristianos. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos, no a ser religiosos, sino acostumbrarnos a tirar estas semillas que hablaba Tatiana, que es la palabra de Dios. La semilla nos llena de gozo, la palabra nos llena de poder, porque dice que la palabra de Dios no ha perdido su poder, porque es el poder de Dios hablado por Él mismo. ¿Quién es Él? Jesucristo. Dice que Jesucristo era en el principio, era la acción, y la acción del verbo, de poner la palabra a actuar, era Él mismo. Quiere decir que Jesucristo es el poder de la palabra. Hay una diferencia en las religiones, cuando se invoca a ciertos santos o a ciertos personajes importantes. Usted puede hablar de un personaje importante y usted no siente nada. Pero cuando una persona con una pequeñita semillita de fe dice, Jesús, 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 el hecho de nombrar a Jesús, hay un sentimiento, hay un toque, porque Él es vivo, Él es la acción, Él es la palabra de Dios en nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Pastora, definitivamente lo que es hablar lo que dijo Jesucristo, no hay nada más maravilloso que estudiar los evangelios y hablar como hablaba Él. Muchísimas veces la gente también orando confiesa todo el tiempo lo negativo, en lugar de estar poniendo su fe en Él y en lo que Él dice, pastora. Hablar de la forma incorrecta puede generar derrota. Expliquémosle a la gente lo contrario. Cuando decimos lo que tenemos y no decimos lo que nosotros estamos declarando, lo que Dios dice para nosotros. Ya quedan 2 minutos. Lamentablemente, todo lo que oímos, nosotros lo recibimos en nuestra mente, lo captamos en el corazón. Y el enemigo, que es muy sutil también, continuamente habla al oído de las personas. Y a raíz de esta forma, las personas se entristecen, porque el enemigo trae duda, que es lo contrario a la fe. Estamos hablando de no hablar positivo, sino hablar con fe. Entonces, cuando el enemigo viene y roba la semilla de la fe, eso se llama duda, se llama incredulidad. Y mientras el mundo está basado en esa duda, cuando surgen estos temores, que suceden estas cosas, ay, a mí me va a pasar lo mismo, ay, fulano perdió la casa, ay, yo voy a perderla también. Sin darse cuenta, se usa el lenguaje negativo, sí, un lenguaje de terror, de temor. La gente usa ese lenguaje sin darse cuenta que es un lenguaje de incredulidad, de duda. Estamos basados en un lenguaje o en un ambiente que es todo duda, como tú decías, sí, Ana, una duda, ya no se puede hacer esto, no crean esto, no. Y la gente ha menguado en la fe, sí, la gente ha menguado en su moral y entonces duda en su corazón que Dios pueda hacer algo. Y así como Job dudó
le vino la catástrofe. Y doy gracias a Dios porque Job tiene un testimonio tan poderosísimo. Él, en medio de las luchas, nunca se enojó ni nunca maldijo a Dios. Y Dios le devolvió 7 veces las riquezas, los hijos, las casas, todo lo que él perdió. Quiere decir que podemos arrepentirnos. Podemos decir, perdóname, Señor, por hablar cosas que no están en tu voluntad. Y he abierto puertas sin darme cuenta y me he enojado. Y mi mente ha entrado en disolución, en división. Pero ¿sabe qué? Necesitamos la fe de Dios. Yo quiero orar por ti. Quiero orar para que la paz Shalom, en medio de estas circunstancias, tú tengas un gran discernimiento. Número 1, hablar la palabra de Dios. Número 2, conocerla, las leyes de la fe. Número 3, no dejarte envolver por el temor o el pánico que de repente puede arropar la tierra en donde tú estás, los barrios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos sentido tu presencia, porque el pronunciar tu nombre, Jesús, Jesús, es suficiente para sentir la paz Shalom. Tú eres nuestra paz. Por eso reprendemos el temor, el pánico, la incredulidad, el hablar como el mundo quiere o cree que tenemos que hablar. No hablaremos con controles mentales, no hablaremos dando la gloria a nosotros mismos, porque de nosotros no puede salir poder, pero hablaremos tu palabra. Yo bendigo a cada oyente que está escuchando esta palabra para que la fe crezca, y si necesita un milagro, por la palabra lo reciba y pueda hablarle al problema como tú le hablaste y reciba sanidad. Reciba el milagro que está necesitando. Ahora mismo toca a esas personas que nos están viendo. En el nombre de Jesús las bendecimos y proclamamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gracias a ti por la sintonía. Nos vemos en el siguiente programa de Emprendedoras. Que Dios te bendiga.